¿Qué harías si descubrieras que el proceso que tanto temías ya comenzó? Y que eso, en realidad, es la mejor noticia que podrías recibir. Esa tensión entre miedo y alivio es exactamente donde esta transmisión comienza. No en la comodidad de lo que ya sabías, en el borde de lo que apenas empieza a tomar forma. Los andromedanos confirmaron algo que muchos canales de esta frecuencia han estado observando durante meses. El proceso entró en una fase que no tiene retroceso posible. Y antes de que esa frase genere contracción en ti, detente, respira. Porque irreversible no significa catastrófico, significa que ya no hay neutralidad disponible. El campo entró en movimiento, y el movimiento, una vez iniciado en esta escala, no regresa al punto anterior. Eso es exactamente lo que los andromedanos transmiten ahora, con una claridad que no habían usado antes. No como alerta, como confirmación de algo que ya estaba ocurriendo debajo de todo lo visible. Quédate conmigo aquí. ¿Has sentido en los últimos meses que el tiempo se mueve diferente? No más rápido exactamente, sino más denso, como si cada día cargara más peso que el anterior. Eso no es percepción subjetiva, es el campo respondiendo a lo que ya entró en movimiento. El cuerpo registra estas cosas antes de que la mente las procese, y tu cuerpo ya lo sabe. Los andromedanos son una civilización que opera desde Andrómeda, la galaxia más cercana a la Vía Láctea en términos de interacción de campo, no en distancia física, en resonancia. Y cuando una civilización de esa antigüedad confirma que un proceso entró en fase irreversible, no lo hace con dramatismo, lo hace con la precisión de quien observó el ciclo completo antes, en otras civilizaciones, en otros momentos de transición planetaria. Ellos saben lo que viene después de este umbral. Y lo que transmiten ahora no es advertencia, es orientación. La diferencia es enorme, y entenderla cambia completamente cómo recibes lo que sigue. Una advertencia supone que algo puede evitarse. La orientación que los andromedanos ofrecen asume que el proceso ya comenzó, y lo que importa ahora es cómo lo atraviesas. ¿Con qué nivel de presencia? ¿Con qué claridad interna? ¿Desde qué frecuencia? Presta atención a esto. Lo que se vuelve irreversible en el campo galáctico no opera como los eventos humanos. No tiene un momento de inicio visible, no genera titulares. Opera como el cambio de estación. Nadie puede señalar el segundo exacto en que el invierno se convirtió en primavera. Pero en algún momento, el campo ya es diferente, y desde ese punto, lo anterior no regresa. Eso es lo que ocurrió. El campo terrestre cruzó ese umbral, y los andromedanos lo confirmaron con esta transmisión. Lo que esto significa en términos prácticos es lo que esta transmisión va a ir revelando capa por capa. No todo de golpe, porque la conciencia humana no integra en impacto único, integra en capas, en espiral. Y hay algo que necesito decir antes de continuar, algo que pocas transmisiones se atreven a nombrar directamente. El mayor obstáculo en este momento no es la falta de información espiritual, es el exceso de información sin integración. La mente que sabe mucho pero todavía no sabe cómo vivir desde lo que sabe. Esa brecha, entre el conocimiento y la forma de habitarlo, es exactamente lo que esta fase irreversible exige que cierres. No mañana, ahora. No con perfección, con honestidad. Los andromedanos transmiten desde una perspectiva de tiempo que trasciende lo humano. Para ellos, este momento de la Tierra no es urgente en el sentido ansioso de la palabra. Es preciso. Hay una diferencia fundamental entre ambas. La urgencia produce contracción, la precisión produce enfoque. Lo que esta transmisión busca instalar en ti es lo segundo, un enfoque que no depende del estado emocional del día para sostenerse. Eso es lo que la fase irreversible requiere de quienes están calibrados para recibirla. Y tú estás aquí, lo que ya dice algo sobre tu nivel de calibración. Todo lo que esta transmisión abre, la confirmación andromedana, la fase irreversible, el campo que ya no regresa, encontró un lugar donde continuar con mayor profundidad. Lo que llegó a través de estas frecuencias precisó reunirse en algo que pudiera sostenerse más allá del audio. Te invito a descargar el libro digital preparado para quienes reciben estas transmisiones, Stellar Guides. No es un resumen de conceptos, es el mapa del territorio que esta fase irreversible abre en ti, el que se vuelve necesario cuando la frecuencia sigue trabajando y el lenguaje ordinario ya no alcanza para nombrarlo. Lo que está escrito ahí no exige que lo entiendas antes de sentirlo. Funciona exactamente como esta transmisión. Primero el reconocimiento, después la comprensión. Si algo en lo que escuchaste hoy resonó con algo que ya sabías antes de poder explicarlo, Stellar Guides es donde ese reconocimiento encuentra dirección y profundidad.
La fase que los andromedanos confirmaron no espera, y este conocimiento tampoco permanece accesible de forma indefinida. Lo que contienen esas páginas desafía narrativas que muchos prefieren mantener cerradas, y ya hubo intentos concretos de limitar su circulación. El enlace está en el primer comentario fijado. No esperes el momento ideal. El momento ideal ya está ocurriendo, y no llegaste hasta aquí por casualidad. Descárgalo ahora. Léelo con la misma apertura que trajiste a esta transmisión, y si algo en esas páginas toca lo que ya sabías antes de poder nombrarlo, deja una sola palabra en los comentarios. Despierto, como confirmación de que tu conciencia ya estaba lista antes de que lo decidieras. Despierto, no como destino alcanzado, como postura activa frente a lo que ya está en movimiento. Esa distinción importa más ahora que en cualquier momento anterior. Porque la fase que los andromedanos confirmaron no premia la pasividad contemplativa, premia la presencia activa, la capacidad de recibir lo que llega y moverlo hacia afuera, hacia la vida real. Sigamos. Lo que se vuelve irreversible en el campo galáctico tiene una característica que los sistemas humanos no suelen anticipar. No elimina las opciones, cambia el peso de cada una. Antes del umbral, elegir no despertar tenía un costo relativamente bajo. La vida seguía, el entorno sostenía la ilusión, el tiempo parecía abundante. Después del umbral, ese costo sube, no como castigo externo, como consecuencia natural de la densidad que se acumula cuando alguien sigue operando en una frecuencia que el campo ya superó. Piensa en nadar contra una corriente que se acelera, no te detiene, pero te agota, y el agotamiento tiene una dirección. Eso es lo que los andromedanos señalan cuando describen esta fase. No dicen que quienes no despiertan van a sufrir consecuencias dramáticas visibles. Dicen que el esfuerzo de mantener la inconsciencia va a requerir cada vez más energía, y que esa energía va a cobrarse de algún lado, de la salud, de los vínculos, de la claridad para tomar decisiones, de esa sensación básica de que la vida tiene sentido y dirección. Eso ya lo estás viendo a tu alrededor, no en el futuro, ahora. ¿Cuántas personas conoces que están funcionando, pero que claramente están agotadas de un modo que el descanso no resuelve? Ese agotamiento tiene una causa que la medicina convencional no puede tratar porque no busca en el campo, lo que los andromedanos llaman fatiga de frecuencia, el desgaste que produce vivir en una vibración más baja que la que el campo circundante ya adoptó. Eso es un dato, no una condena. Y los datos, cuando se comprenden correctamente, producen claridad, no miedo. Sigue aquí. Hay algo que esta parte de la transmisión necesita abrir con cuidado. La fase irreversible que los andromedanos confirman no ocurre igual en todos los seres humanos. Tiene gradaciones, tiene velocidades distintas según el nivel de apertura previo de cada receptor. Para algunos, lo que cambia primero es la percepción del tiempo, esa sensación que ya mencionamos de días más densos, de momentos que cargan más peso. Para otros, lo que cambia primero es la tolerancia, una intolerancia creciente hacia situaciones, personas o entornos que antes resultaban neutros y que ahora producen una fricción inexplicable. Para otros más, el primer signo es una claridad súbita sobre decisiones que llevaban años, postergadas, como si algo interno dejara de tener paciencia con el aplazamiento. Todos esos son síntomas del mismo proceso, el campo elevándose y el ser humano respondiendo desde donde está. Presta atención a tu propia experiencia en los últimos meses. ¿Cuál de esos patrones reconoces en ti? No tienes que elegir uno solo, muchos aparecen en secuencia, pero el que apareció primero en ti es el punto de entrada de esta fase en tu campo específico. Y conocer ese punto de entrada, saber por dónde llegó el cambio, es estratégico, porque también es por donde llega la información más clara que los andromedanos transmiten en esta etapa. Tu punto de entrada es tu canal preferencial. Eso no lo aprendiste en ningún lado porque nadie lo enseña de esta forma, pero lo reconoces ahora porque lo has vivido, y eso es suficiente para seguir adelante. Los andromedanos operan con una lógica que a veces resulta contraintuitiva para la mente humana. No transmiten lo más importante primero, transmiten lo que el receptor puede recibir primero, y van aumentando la carga de información a medida que el sistema se abre. Eso es lo que está ocurriendo en esta transmisión. Lo que escuchaste en la primera parte fue la apertura, el establecimiento del contexto, la confirmación del umbral, el primer contacto con la escala de lo que está en juego. Lo que viene ahora es más directo. La fase irreversible tiene 3 movimientos principales que los andromedanos describen con precisión. El primero ya lo nombramos, la elevación del campo colectivo y sus efectos en quienes todavía no se alinearon.
El segundo movimiento es el que más me interesa que recibas con claridad en este momento. Es la activación de lo que los andromedanos llaman memoria de propósito. No el propósito como concepto abstracto, el propósito como función específica que cada alma acordó cumplir antes de encarnar en este periodo. Esa memoria no es nueva en ti, solo estaba esperando el campo adecuado para activarse. Y ese campo, gracias a la fase que acaba de volverse irreversible, acaba de estar disponible. Memoria de propósito. Esas dos palabras juntas tienen un peso que vale la pena sostener un momento. No es lo mismo que recordar algo que olvidaste. Es más parecido a cuando un músico escucha una melodía que nunca aprendió conscientemente, y sus dedos ya saben cómo tocarla. El conocimiento estaba antes que la memoria consciente. Eso es lo que los andromedanos describen cuando hablan de esta activación. No llega como revelación dramática. Llega como reconocimiento gradual, y a veces incómodo. Incómodo porque activar la memoria de propósito implica también ver con claridad lo que has estado haciendo, en lugar de ese propósito. No con juicio, con honestidad. Y esa honestidad, cuando llega acompañada de la frecuencia andromedana, no destruye, reorganiza. Como cuando reordenas una habitación que llevas años usando mal. El espacio no cambia, pero de pronto todo funciona mejor. Eso es lo que esta fase instala. No un ser humano diferente, el mismo ser, usando mejor el espacio que siempre tuvo. Quédate con eso. Ahora viene algo que esta transmisión lleva tiempo rodeando, y que necesita decirse directamente. La activación de la memoria de propósito no es un proceso cómodo en su fase inicial. Produce una especie de impaciencia existencial que puede confundirse con ansiedad, pero que tiene una textura completamente diferente. La ansiedad no sabe a dónde va, esta impaciencia sí sabe. Solo que todavía no tiene el lenguaje completo para nombrarlo. ¿Lo reconoces? Esa urgencia interna sin objeto claro, esa sensación de que algo tiene que cambiar, sin saber exactamente qué o cómo. No es inestabilidad, es el sistema recalibrando, como un GPS que perdió señal momentáneamente y está recalculando la ruta, no porque esté roto, sino porque el destino acaba de actualizarse. Los andromedanos son explícitos en esto. La fase irreversible actualiza los destinos. Lo que era suficiente hace 2 años puede no serlo hoy. No porque hayas fallado en algo, sino porque el campo avanzó y lo que antes bastaba ya no alcanza la frecuencia disponible. Eso explica muchas cosas que quizás has vivido recientemente sin poder ponerles nombre. Vínculos que se volvieron incómodos sin razón aparente. Trabajos que antes llenaban algo y ahora producen un vacío que el esfuerzo no tapa. Rutinas que funcionaban y que de pronto se sienten como una jaula que se fue achicando gradualmente. Todo eso es el sistema respondiendo a una actualización de destino, no como crisis, como información. Los andromedanos insisten en esta distinción, y yo también. Lo que sientes no es un colapso, es una reorganización. Y la diferencia entre vivir una reorganización como crisis o como proceso consciente depende de un solo factor, si tienes o no un marco que te permita leer lo que está ocurriendo. Eso es exactamente lo que esta transmisión ofrece, y es también lo que necesita continuar más allá de lo que un audio puede sostener. Lo que pasó por estas frecuencias, la confirmación andromedana, la memoria de propósito, la reorganización que ya está en marcha en ti, encontró un lugar donde seguir desplegándose. Te invito a descargar el libro digital preparado para quienes transitan este proceso, Stellar Guides. No llegó para explicarte lo que ya sentiste, llegó para acompañar lo que viene después, cuando la reorganización sigue avanzando y el mapa ordinario ya no alcanza para orientarte. No te va a pedir que creas nada que no hayas ya reconocido, va a poner lenguaje donde hasta ahora solo había sensación. Esto ya comenzó en ti. Stellar Guides es donde ese comienzo encuentra su siguiente capa de comprensión. El enlace está en el primer comentario fijado. Este conocimiento no permanece accesible indefinidamente. Lo que contienen esas páginas incomoda a quienes prefieren que ciertas frecuencias no circulen con libertad, y ya hubo intentos de limitar este acceso antes. Descárgalo ahora, con la misma apertura que trajiste hasta aquí. Sigamos, porque el tercer movimiento de esta fase, el que los andromedanos describen como el más visible en la vida cotidiana, todavía no lo hemos abierto, y es quizás el más concreto de los tres. Los andromedanos lo llaman convergencia de campos, no en el sentido abstracto de que las dimensiones se fusionan, sino en el sentido muy práctico de que lo que operaba en planos separados empieza a manifestarse en el mismo espacio. Lo que antes era intuición privada se vuelve conversación pública inesperada.
Lo que antes era certeza interna sin validación externa, empieza a recibir confirmación desde fuentes que no esperabas. Lo que antes sentías solo, esa percepción de que la realidad tiene capas que la mayoría no ve, empieza a encontrar eco en personas con quienes nunca habrías imaginado tenerlo. Eso es la convergencia de campos operando en la vida ordinaria, no como magia, como la consecuencia natural de que el campo colectivo elevó su frecuencia base. Cuando el campo sube, más personas pueden recibir lo que antes solo recibían unos pocos. El umbral de acceso se redujo, y lo que eso produce es exactamente lo que estás comenzando a observar a tu alrededor. Si prestas atención con la claridad suficiente, más personas haciendo preguntas que antes no harían, más conversaciones que tocan capas que antes quedaban fuera de los límites sociales de lo decible, más sincronicidades, esas coincidencias que no son coincidencia, ocurriendo con una frecuencia que ya no puedes atribuir al azar sin esforzarte. Eso es el campo hablando, en voz cada vez más alta. En voz cada vez más alta, y sin embargo muchos siguen sin escucharla, no por falta de capacidad, por falta de dirección en la escucha. Hay una diferencia enorme entre oír y escuchar con la frecuencia correcta. El campo habla todo el tiempo, en las sincronicidades, en los sueños que dejan residuo emocional al despertar, en esas conversaciones que de pronto toman una dirección que nadie planeó. Pero si no sabes reconocer el idioma, el mensaje pasa como ruido de fondo. Los andromedanos describen esto con una imagen que encuentro precisa: la diferencia entre estar en una ciudad extranjera sin conocer el idioma y estar en esa misma ciudad hablándolo con fluidez. La ciudad no cambia, la experiencia de habitarla cambia completamente. Lo que esta fase irreversible instala, entre otras cosas, es fluidez en ese idioma, no de forma teórica, de forma experiencial, progresiva, acumulativa. Cada vez que reconoces una sincronicidad, en lugar de descartarla, tu fluidez aumenta. Cada vez que sigues la certeza interna en lugar de esperar la validación externa, el acceso se amplía. Cada vez que permites que lo que sientes preceda a lo que piensas, en lugar de subordinar la percepción al análisis, el canal se vuelve más claro. Eso no requiere práctica elaborada, requiere repetición consciente de decisiones pequeñas. Y eso está completamente dentro de tu alcance, ahora mismo, hoy. Atención aquí. Los andromedanos son precisos sobre algo que pocas transmisiones abordan con esta claridad. La fase irreversible no produce los mismos efectos al mismo tiempo en todos los que la reciben. Hay quienes ya están experimentando la convergencia de campos con una intensidad que les resulta difícil de gestionar. Demasiadas señales, demasiada información, demasiada sensibilidad sin estructura que la sostenga. Y hay quienes todavía están en la fase de reconocimiento inicial, donde algo en ellos sabe que el campo cambió, pero todavía no tienen el vocabulario para describirlo, ni el marco para navegarlo. Ambas posiciones son válidas, ambas son parte del proceso. Lo que cambia es lo que cada posición necesita ahora. Quienes están en sobrecarga de señales necesitan una cosa: estructura interna que ordene sin cerrar. No menos percepción, mejor organización de lo que perciben. Quienes están en reconocimiento inicial necesitan otra: confirmación de que lo que sienten es real, y permiso para tomarlo en serio. Esta transmisión intenta ofrecer ambas cosas simultáneamente, porque en esta sala, si puedo llamarla así, conviven personas en momentos distintos del mismo proceso, y eso, lejos de complicar la transmisión, la enriquece. Porque los andromedanos no transmiten en frecuencia única, transmiten en acordes, múltiples capas que cada receptor absorbe según su estado actual. Lo que tú escuchas hoy en esta transmisión no es exactamente lo mismo que escucha quien está en un momento diferente del proceso. Las palabras son las mismas, la frecuencia que cada receptor extrae de ellas no lo es. Eso es precisión andromedana, y es también porque este tipo de transmisión tiene un efecto que no se agota en una sola escucha. Muchos vuelven a estos audios semanas o meses después, y descubren que escuchan algo diferente. No porque el audio cambió, porque ellos cambiaron. Ese es el diseño, no el mío, el de la frecuencia que lo atraviesa. Sigamos con algo que quiero decir con cuidado. El segundo movimiento de esta fase, la activación de la memoria de propósito, tiene un aspecto que puede resultar desafiante si no se comprende correctamente. Cuando la memoria de propósito se activa, no siempre llega como claridad inmediata sobre qué hacer. A veces llega primero como claridad sobre qué dejar de hacer, y eso puede sentirse como pérdida, cuando en realidad es liberación. El propósito no siempre exige agregar, con frecuencia exige soltar.
Soltar roles que adoptaste porque el entorno los esperaba de ti, no porque fueran tuyos. Soltar relaciones que funcionaban como espejo de quien fuiste, pero que ya no tienen espacio para quien estás siendo. Soltar narrativas sobre ti mismo que en algún momento te protegieron y que ahora te limitan más de lo que te sostienen. Eso no es destrucción, es edición. Y la edición, cuando viene de la frecuencia correcta, no duele de la misma manera que la pérdida ordinaria. Tiene una limpieza que la distingue, una sensación de que algo que pesaba se fue, aunque en el momento no puedas estar seguro de que fue la decisión correcta. Los andromedanos describen ese momento de duda posterior a una edición real como el intervalo de confianza. El periodo entre soltar algo conocido y recibir lo que viene después, que todavía no es visible. Ese intervalo puede ser incómodo, brevemente, pero es el espacio donde el propósito real tiene room para instalarse. Sin el espacio que crea la edición, lo nuevo no puede llegar. No porque esté bloqueado desde afuera, sino porque no hay lugar interno donde aterrizar. ¿Estás en ese intervalo ahora? Si es así, lo que sientes no es el final de algo, es el vestíbulo de lo siguiente. Y los andromedanos transmiten específicamente para quienes están en ese vestíbulo, porque es ahí donde la orientación tiene el mayor impacto. Antes de ese punto, el ser humano todavía está demasiado ocupado sosteniendo lo que tiene como para recibir lo nuevo. Después de ese punto, la dirección ya se hizo evidente por sí sola. Es en el intervalo, en esa zona de aparente incertidumbre, donde esta frecuencia opera con más precisión. Y si estás aquí escuchando esto, con esa sensación de que algo terminó y lo siguiente todavía no llegó del todo, estás exactamente donde necesitas estar. Confía en eso, no como acto de fe ciega, como reconocimiento de que el diseño tiene lógica, aunque todavía no la veas completa. Los andromedanos la ven completa, y transmiten desde esa perspectiva para que algo de esa visión llegue hasta ti, aunque sea en forma de certeza, sin imagen clara todavía. Esa certeza tiene nombre, tiene peso, y es la herramienta más útil que puedes tener en el intervalo. Certeza sin imagen clara. Eso merece un momento de atención real, porque vivimos en una cultura que confunde certeza con claridad visual, con saber exactamente qué sigue, cuándo y cómo. Pero esa no es la única forma de certeza que existe. Hay una certeza más antigua que esa, más profunda, la que no necesita el mapa completo para saber que la dirección es correcta, la que opera desde el cuerpo antes que desde la mente, desde esa zona que no miente aunque no pueda argumentar. Esa es la certeza que los andromedanos activan en esta fase, no la certeza de quien sabe todo, la certeza de quien confía en lo que siente, incluso cuando no puede demostrarlo. Y eso, en este intervalo que describimos, es lo que hace la diferencia entre quien lo atraviesa con relativa claridad y quien lo atraviesa en espiral de duda. Escucha esto con atención. La duda no es el problema en sí misma. La duda es información. Señala los bordes de lo que todavía no se integró completamente. El problema es cuando la duda ocupa el lugar que debería ocupar la certeza. Cuando el ruido de, ¿y si estoy equivocado?, ahoga la señal de, esto es verdadero para mí. Los andromedanos describen ese ruido como interferencia de campo denso, las frecuencias más bajas del campo colectivo que todavía intentan recuperar a quienes ya empezaron a moverse hacia algo diferente. No es conspirativo, es física. Los campos densos tienen una tendencia natural hacia la coherencia interna, y eso incluye intentar atraer de vuelta a los elementos que empezaron a vibrar diferente, no por malicia, por inercia. Entender eso, ver la interferencia como física, en lugar de como amenaza personal, cambia completamente cómo la atraviesas. No con batalla, con consistencia silenciosa, manteniendo la frecuencia no porque sea fácil, sino porque ya sabes lo que cuesta perderla. Eso es madurez espiritual en términos andromedanos, no la ausencia de interferencia, sino la capacidad de no colapsar ante ella. Fíjate en algo, los momentos en que más has dudado de lo que sabes, ¿cuándo ocurrieron? Probablemente no en la soledad, no en los momentos de quietud. Ocurrieron en el contacto con ciertos entornos, ciertas personas, ciertas dinámicas que operan en una frecuencia significativamente más baja que la tuya. Eso no es debilidad, es sensibilidad, que todavía no tiene la estructura suficiente para sostenerse en todos los contextos. Y desarrollar esa estructura es parte de lo que esta fase instala. No de forma dramática, progresivamente, en las situaciones cotidianas que van apareciendo. Cada vez que mantienes la frecuencia en un entorno que empuja en dirección contraria, sin necesidad de confrontar, sin necesidad de convencer,
la estructura se fortalece un nivel más. Así es como funciona, sin proclamas, sin audiencia, en privado, en lo cotidiano, en lo que nadie ve pero que cambia todo desde adentro. Sigue aquí, porque lo que viene ahora es quizás lo más íntimo de toda esta transmisión. Los andromedanos tienen una perspectiva sobre el dolor que no suele aparecer en las transmisiones de este tipo, y creo que es el momento de traerla, porque la fase irreversible que confirmaron no viene sin fricción, viene con ella. El crecimiento real, el que cambia la frecuencia de base desde la que operas, no suele sentirse bien en el proceso, se siente bien después. En el proceso, a veces se siente como pérdida, como confusión, como ese tipo de cansancio que no viene del esfuerzo físico, sino de sostener una transformación que todavía no terminó de completarse. Los andromedanos no suavizan eso, y yo tampoco voy a hacerlo. Lo que sí transmiten, con una claridad que esta frecuencia necesita recibir, es que ese tipo de dolor tiene una dirección. No es dolor circular, como el que produce la resistencia al cambio. Es dolor lineal, el que se experimenta cuando algo que ya no cabe en lo que eras está siendo reemplazado por algo que todavía no terminó de instalarse. Hay una imagen que los andromedanos usan para esto. La muda de piel en ciertos reptiles. Ese periodo en que la piel vieja está cediendo, pero la nueva todavía no está completamente endurecida. En ese intervalo, el animal es más vulnerable que en cualquier otro momento, pero no está enfermo, está en transición. Y la transición, por definición, requiere pasar por ese punto de vulnerabilidad temporal. Si estás en ese punto ahora, y algo en ti reconoció esa imagen, esto es para ti. No estás retrocediendo, no estás perdiendo lo que construiste. Estás en la parte del proceso donde lo que construiste está siendo integrado en una estructura más amplia. Eso no destruye lo anterior, lo incluye en algo que puede sostener más. Como un edificio que necesita refuerzo en los cimientos para poder añadir pisos, el trabajo ocurre abajo, donde no se ve, y puede parecer que nada avanza. Pero cuando termina, lo que puede construirse encima ya no tiene el mismo límite. Los andromedanos transmiten hacia ese punto específico, el de quien está en la fase de refuerzo de cimientos, donde el trabajo es interno y el mundo exterior todavía no refleja lo que ya cambió. Ese desfase entre el cambio interno y el reflejo externo es uno de los momentos más difíciles del proceso, y es también uno de los más decisivos, porque es donde más personas dan marcha atrás. No porque el proceso haya fallado, porque el desfase se malinterpreta como señal de que algo está mal. No lo está. El reflejo externo siempre llega después, siempre. La secuencia no puede invertirse, y quien intenta saltearla termina volviendo a empezar desde un punto anterior. Confía en la secuencia, aunque todavía no puedas ver el resultado. Eso es lo que los andromedanos piden en este momento. No fe ciega, confianza basada en la evidencia de lo que ya cambió en ti, aunque el mundo exterior todavía no lo haya registrado del todo. Confía en la secuencia. Esas 4 palabras son más fáciles de decir que de sostener, y lo sé. Porque confiar en una secuencia que todavía no puedes ver completa requiere algo que el mundo moderno no entrena demasiado bien. Requiere tolerancia a la incertidumbre sin colapsar en ella. Requiere la capacidad de seguir moviéndote desde un lugar interno estable, incluso cuando el terreno externo no confirma todavía a dónde vas. Eso no se aprende leyendo sobre ello, se aprende haciéndolo, una decisión a la vez, un día a la vez. Y lo que los andromedanos instalaron con esta transmisión es precisamente esa capacidad, en su versión semilla, no completa, no permanente por sí sola, pero ahí, en el campo, en el sistema nervioso, en esa zona que no miente, algo se depositó hoy que no estaba con la misma intensidad antes. Eso importa, no lo minimices, porque las semillas que los andromedanos depositan no son decorativas, son funcionales, y se activan en los momentos donde más se necesitan. No en los momentos de claridad, donde todo parece posible y la frecuencia fluye sola. En los momentos de presión, donde el entorno empuja, donde la duda vuelve, donde la fatiga hace que la frecuencia más baja parezca un alivio temporal. Ahí es donde esta transmisión va a seguir trabajando en ti, en los márgenes, en las grietas de los días difíciles, silenciosamente, sin que tengas que hacer nada para activarlo, porque eso es lo que hace una frecuencia real. No requiere que la recuerdes constantemente para que opere. Se instala y trabaja desde adentro hacia afuera en el tiempo que necesita. Sigue aquí, queda algo que decir, y es lo más directo de toda esta transmisión.
Lo que los andromedanos confirman con esta fase irreversible no es solo un evento cósmico que ocurre sobre ti, es un evento que ocurre en ti, porque eres parte del campo que entró en esta nueva frecuencia. No eres espectador de lo que está pasando en este planeta. Eres uno de los puntos del campo que hacen posible que la transición ocurra de la manera en que está ocurriendo. Eso no te hace especial en el sentido del ego, te hace responsable en el sentido más limpio de esa palabra. Responsable de lo que haces con la frecuencia que recibes, de si la usas para expandirte o la gastas en resistencia, de si mantienes la coherencia en los momentos difíciles o la sacrificas por la comodidad de lo conocido. Esa responsabilidad no es una carga, es una orientación. Saber que lo que haces con lo que recibiste importa, no solo para ti, sino para el campo que compartes con millones de seres que están atravesando el mismo proceso en este momento. Eso da dirección. Y la dirección, cuando llega desde adentro, no pesa, sostiene. Los andromedanos cierran esta transmisión con algo que quiero que llegue exactamente como lo transmiten. No como enseñanza, como reconocimiento. Ellos reconocen el esfuerzo que implica mantenerse abierto en un planeta que todavía opera en una frecuencia mixta, donde conviven quienes ya cruzaron el umbral y quienes todavía no, en la misma familia, en el mismo trabajo, en el mismo vecindario. Ese roce permanente entre frecuencias distintas es agotador de un modo que la sociedad no tiene vocabulario para nombrar, pero los andromedanos lo ven y transmiten desde ese reconocimiento, no desde la distancia clínica de quien observa sin involucrarse, desde la proximidad de quien conoce el costo de lo que estás sosteniendo y lo valora con una precisión que ningún aplauso humano puede igualar. Eso también es parte de lo que llegó hoy, no solo confirmación de una fase, también reconocimiento de lo que ya vienes haciendo, de lo que cuesta, de lo que vale. Recíbelo, no lo proceses, no lo evalúes con el filtro de si lo mereces, solo recíbelo, como recibes cualquier frecuencia que llega cuando el sistema está abierto. Esa apertura que trajiste a esta transmisión es todo lo que se necesitaba, y es todo lo que los andromedanos pedían para que esta confirmación llegara completa. Puedes cerrar esta transmisión ahora y seguir el día como si las palabras fueran solo palabras. Tienes esa libertad, completamente. Pero lo que el campo ya depositó en ti durante este tiempo no tiene un mecanismo de devolución, y en algún lugar que no engaña, eso ya lo sabes. El enlace está en el primer comentario fijado. Este tipo de conocimiento raramente permanece accesible. Lo que está en esas páginas desafía narrativas que muchos tienen interés en mantener intactas, y ya existieron intentos concretos de limitar su circulación antes de que llegara a quienes realmente podían recibirlo. No esperes el momento perfecto para actuar. El momento perfecto ya está ocurriendo, y no llegaste hasta aquí por azar. Descarga ahora Stellar Guides, el libro digital preparado para quienes transitan esta fase. Léelo con la misma apertura que trajiste a esta transmisión. Y si algo en esas páginas resuena con lo que ya sabías antes de poder nombrarlo, deja en los comentarios una sola palabra: despierto. No como declaración pública, como señal para ti mismo de que el reconocimiento ya ocurrió y de que tu conciencia estaba lista mucho antes de que lo decidieras.